de comunicación Radio Wicca, pues es un placer de poder compartir. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su presentación. Y pues cuéntenos, doctor, su nombre. Bien, mi nombre es justamente Raimi Chiliquinga. Raimi viene de justo esta cuestión de conectarse con las energías del rayo del sol, que viene la euforia, el calor, la alegría, es decir, generar espacios de liderazgo, de compartir, de armonizar. Entonces, justo en este sentido, nuestro camino desde la comunidad, desde el pueblo indígena, siempre ha estado enlazados en interrelacionar con las plantas, los animales, las montañas. En este sentido, desde la infancia se comienza uno a sentir este llamado, ¿no? Tener estas interrogantes como la cuestión de la madre naturaleza genera bienestar, sanación. Y desde estos espacios se va desarrollando conocimientos ancestrales, ¿no? A Ex- pesar de eso, las escuelas, los colegios, que uno se va desarrollando, aprendiendo, casi en nada aporta en lo que es las sabidurías de las nacionalidades y pueblos, porque tanto la escuela y la universidad solo está enfocado en dogmar al ser humano, en dominar al ser humano. La educación es un medio de poder, de dominio al ser humano. Entonces, en este sentido, la educación en Latinoamérica, en nuestro pueblo, en Ecuador, siempre está enfocado a acumular como un banco todos los conocimientos que Occidente crea, Occidente lo lidera, ¿no? Mientras que nuestras sabidurías, nuestra identidad siempre fueron y son considerados como bajos y muchas veces no son considerados como ciencia, por lo tanto viene como ciencias especulatorias, pseudociencias, charlatanerías. Entonces, en este sentido es un reto continuar y trabajar, ¿no? A pesar que en la claro. universidad uno se estudia justamente para entrar en conexión con la globalización, ¿no? Porque la globalización a nivel mundial te exige el estudio primario, secundario, Y es algo, tercero, cuarto nivel. y es algo muy importante, pero lo más importante es aquí de lo que usted habla, ¿no? De la energía, del ser uno con la Pachamama. Aunque corríjame usted, doctor, un poquito, porque siempre decimos Pachamama es la madre tierra o es algo diferente, ya que obviamente usted es el máster, por lo que tengo aquí un libro suyo desde hace muchísimos años. Y pues sí, o sea, aquí tengo muchas experiencias suyas, muchos títulos adquiridos por su parte. Estoy hablando con una persona que digo, wow, y que siempre lo he admirado muchísimo. Y pues, o sea, hay muchísimas estudios suyos que digo, wow, esta persona es muy interesante, es una persona con mucha experiencia, con mucha información y pues sí, coménteme esto, doctor, un poquito. ¿Qué es en Sí, sí en Pachamama? realidad, para llegar a estos niveles de sabiduría, en realidad se pasa por muchas cosas, entender los códigos andinos, la dimensión Pacha. Muchas veces hay textos, artículos escritos no por sabios y sabias, no, sino por académicos. Y no es lo mismo sabios y sabias que académicos. Y la academia trata de interpretar o trata de traducir algunas vivencias, algunos códigos ancestrales, mientras que la verdadera esencia es otra cosa, que muchas veces el hecho de no acceder a una educación y no desarrollar habilidades de investigación y habilidades
científicas como el occidente, pues el genio o el sabio ancestral queda en el limbo, ¿no? Queda como desacreditado, mientras que occidente hace un robo de conocimiento, autorías y patentes, y por lo tanto estos conocimientos quedan distorsionados. En este sentido, hablar de la dimensión Pacha, hablar de la Pachamama, justamente es hablar del toroide, la esencia del universo, más que el universo, el pluriverso, ¿no? Porque la esencia Pacha no tiene sentido cuando hablamos de muchas investigaciones hechas que lo traducen a Alpamama, ¿no? Entonces, Alpamama es femenino, es la energía femenina. Alpa tierra, mama madre, ¿no? Madre tierra. Por lo tanto, Pachamama no es madre tierra. Por lo tanto, Pachamama es tiempo, Pacha equivale a la dualidad, ¿no? A la dualidad, a la dualidad paritaria complementaria, no a una dualidad. eh, Es algo muy interesante. ¿En qué idioma es esta pronunciación? La pacha viene del quechua, del dawantinsuyo. Cha tiene justamente dos acentos, pa, que es la masculina, y cha, que es la femenina. Por lo tanto, otra vez se complementa la dualidad complementaria paritaria, no pa, cha, es decir, pacha. Entonces, pacha significa tiempo y pacha significa espacio, es decir, otra vez volvemos a la dualidad es decir, polo positivo, negativo en biomagnetismo para que se genere procesos de transformación, es decir, en el mundo andino existe lo denso y lo sutil, es decir, los dos son importantes y se genera la creación. Por lo tanto, Pacha equivale a eso. Entonces, Pacha, tiempo y espacio. Mama es madre, es decir, madre tiempo y madre espacio. Cuando hablamos de Pachas, hablamos las dimensiones del universo, ¿no? Del mundo debajo de la tierra, la magma, el mundo de los seres terrenales, digamos, y el mundo de los satélites, los estelares, y el mundo infinito, el mundo que trasciende, está Júpiter, etcétera, miles de planetas que todavía el ser humano no logra identificar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espacio, siempre hablamos del tiempo, ¿no? Entonces el tiempo siempre está en un tiempo que pasó ayer, un tiempo que hoy estamos comunicando a través de este medio, el tiempo que mañana tal vez exista o tal vez ya no exista, y el tiempo que trascendió, no millones de años que la Tierra tiene, millones de años que pasó y cientos de sabios, sabias que pasaron, Mama Ogui, Atahualpa, Manco Cápac, etcétera, Noé, Shiva, etcétera, todos los sabios que existieron. Entonces, es entender esto, ¿no? Es muy profundo y ahí está el entender el mundo del Yachag. El Yachag es el Huillaguma o el Tucuy que es una persona que tiene esta capacidad de trascender, transportar, comunicarse con todos estos seres y volver al Caipacha, ¿no? A este mundo terrenal. A eso se llama chamanismo y desarrolla habilidades muy supra y transpersonales. Es decir, no hay instituciones que logren o enseñen o aprueben o certifiquen este nivel de Yachagamautas o Villagumas o Tucuyricos. Es decir, la universidad se enfoca al dogma, ¿no? Un título que se discute hoy es el PhD, ¿no? Filósofo doctor, PhD, entonces, pero se supone que en el occidente es el científico, el creador, Ujú. el postdoctorado, pero comparado con el Amauta y H, el PhD jamás podrá viajar a estos mundos, ir y volver, porque eso es más allá de la realidad. Entonces, en este sentido, uno se ha esforzado tanto para la cuestión occidental, ¿no? Sacar títulos de tercer nivel de licenciaturas, de ingenierías, de Oh, wow. psicología, de procesos terapéuticos cannabinológicos, luego sacar maestrías en neurología, sacar maestrías en abordaje de las discapacidades, las necesidades de los chicos que son con diversidades
de trastornos del neurodesarrollo, tener un PhD justamente en la cuestión de las neurociencias y el arte y la humanidad, como podemos ver, tener un doctorado en psicología transpersonal, lo que llama el occidente la psicomagia y lo que nosotros llamamos el yacha y el hampi, ¿no? Entonces, en este sentido, haber formado parte de la nueva corriente que es la psiconeuroinmundoendocrinología, que es justamente hablado en mundo andino, es Japishka, Katishka, Mancharisca, Huayrasca, o sea, es decir, nuestros pueblos andinos, antes de que hoy la ciencia hable de la psicología, la neurología, la inmunología y la endocrinología, que son los cuatro elementos que hoy una nueva corriente occidental está entrando muchísimo, que es la psiconeuroendocrinología, mientras que todavía en los países en algunos países no llega ni siquiera esta especialización. En conclusión, esta especialización nace en estos 2023, mientras que nuestros abuelos ya tenían el Katishka, Wayraska, Japisca, Mancharisca, que son justamente la psiconeuro. Entonces, decir, la salud, la medicina en el mundo andino estaba más avanzado que el actual, el Tahuantinsuyo. Muy Entonces, en ese interesante. sentido, con todos estos recorridos, pues lo poco, lo mucho que se aprende, pues aquí estamos para compartir. Muy interesante y es una palabra tan larga que muchas de las veces no es fácil de pronunciar. Doctor Raimi, ¿cuánto tiempo lleva usted en estas prácticas, en todo este mundo energético? Este mundo, desde que nací y tuve uso de razón, comencé a entender y luego entré hace 20 años a, tenía sueños, tenía revelaciones, tenía atracciones y comencé a sentir sueños comunicados y comencé a descolonizar totalmente el ¿Nos pensamiento, podría todo lo que... compartir uno de esos sueños? Estos sueños, uno de ellos es que en el sueño te llama un rayo, ¿no? Un rayo, un relámpago y a veces te coge y no mueres, ¿no? Y a veces te comienzas a contactar con personas que no conoces, ¿no? Y entonces comienzas a investigar con tus abuelos, con tu papá, conoces a un señor tal característica y dice que se llama, y entonces tus padres y tus abuelos te dicen, sí, él fue el tío que era curandero, o el primo que era curandero, o mi hermano que era... Dices, ah, ya, entonces me está llamando. Y cada vez comienzas a entrar en contacto con estas personas y te dicen, O sabes sea, que tienes que hacer esto, o tienes que sea hacer que, esto. o sea que Un- esto hasta viene, que logras evidenciar, convivir. ujú. O sea que esto viene de generación en generación lo suyo. Exacto, es una cuestión de linaje, o sea, siempre Algo que no más, todo más mundo por sabe, linaje ¿ah? es más factible de despertar esa genialidad de la sabiduría del Yachak. Es muy interesante, como le comento, o sea, no todos hemos sabido. Bueno, yo he sido alumno suyo en algunos talleres y cursos que usted nos ha capacitado y pues no nos ha comentado esto y pues gracias por comentarnos, ¿no? Esta parte muy suya. ¿Cuáles son sus aspiraciones, doctor, en lo que tiene que ver con esto de Taita, de Yacha? Eh, la aspiración es justamente estamos en el camino de armar la escuela de iniciación internacional. Entonces, que estos conocimientos, sabidurías, al igual que la Ayurveda, al igual que del yoga, al igual que biomagnetismo, al igual que cualquier medicina alopática, medicina convencional o complementaria, que la medicina ancestral tradicional de los pueblos originarios del Tahuantinsuyo esté al nivel de cualquier medicina. En este sentido, teníamos esta aspiración antes de formar la primera escuela de iniciación y hoy este año finalizamos el primer grupo de iniciados en el chamanismo andino. Entonces, una vez que logremos esto,
Queremos fundar en algunos países las escuelas de iniciación en esos lugares, Finlandia, Francia, Suiza, etcétera. Es decir, donde podemos hacer ya no solo en nuestro pueblo, en nuestro país, sino en otros países. Es decir, conexiones con las montañas, conexiones con el linaje que son nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ceremonias de la Pachamama, lecturas de Mama Coca, lecturas del abuelo Tabaco, lecturas y manejo de mantos chamánicos, que es el tario, la misha, hacer conexiones de florecimiento, conexiones de reconstrucción del alma a través de huacas o espacios o templos de la tierra, ¿no? Entonces, a través de plantas enteógenas, las ceremonias de ayahuasca, las ceremonias de huachuma o el cactus, San Pedro, o a través de las ceremonias de Cambo, la rana amazónica, a través de la ceremonia de DMT, que es la molécula de Dios que genera la glándula pineal, en donde está la dimetiltriptamina, que es un neurotransmisor que solo se produce en el momento de nacer y al momento de morir. Entonces, el momento de nacer, al momento de morir, entramos en un mundo cosmotelúrico. Entonces, ahí cuando la pineal abre y genera la molécula de Dios, que es la dimetiltriptamina. Y entonces, ¿cómo generar esto? A través de ayahuasca y después sin ayahuasca, ¿no? Entonces, todos estos procesos rituales, en lo que pretendemos es a futuro hacer una escuela internacional. Y de esta manera, pues decir que los conocimientos de la medicina ancestral tradicional es igual que cualquier medicina, que cualquier persona lo puede tomar para cualquier tipo de tratamiento o del desequilibrio o mal llamado enfermedad. Taita Raimi, nos están preguntando por interno, eh, ¿cuáles son los contactos suyos o cómo se pueden contactar con usted? En Google pueden poner Raimi con G de yoyo, M-I-E, dos Y, ¿no? Raimi, de Inti Raimi, con dos Y, pero no con I. Raimi Chiliquinga, Chiliquinga. Colocan en Google y ahí sale un montón de trabajos, un montón de información mía. Y uno en Facebook, lo mismo si colocan Raimi Chiliquinga, ahí está en Facebook. Luego también hay una página web de Eh, todo el centro, todo lo que hacemos. Escuela de Música Incarte, ¿no? Escuela Incarte Yachay. Ok. O si ponen Incarte Yachay nada más, también Incarte, una sola, ¿no? De Inca con K, Inca. Ajá. Y la misma A no se repite, se genera Incarte, una sola, Incarte. Y la Incarte. palabra Yachak, de Y-A-H-A, no, Yachak con K al final. Si coloco Incarte Yachay, también sale la página web, algunos videos y un montón de información. Y ahí están los correos electrónicos. El correo electrónico es Yaquina de doble L A Q-U-I-N-A, es yaquina@yahoo.es, y los números de contacto es el código del país 00593, y ahí viene el número telefónico, que es 988-28-23-29. Entonces, de Ya cualquier saben. manera, a través de estos medios de comunicación, eh, ayudamos a través de curaciones, sanaciones a distancia, ¿no? A través de las lecturas de coca, tabaco, ceremonias, se hace trabajos a nivel mundial también, ¿no? Sanaciones a distancia, pues con toda la confianza lo pueden buscar, lo pueden encontrar, mucha información y contactarse. Ya saben, el número de teléfono celular del doctor Raimi es 593, es el código del país, Ecuador, 0988 28 23 29. Así es. Seguimos. ¿Cuáles son los rituales que más le gustaría hacer a usted, doctor?
Una de las rituales muy, muy buena es la ritual del DMT. La ritual del DMT es justamente eh, que el ser humano sale del cuerpo físico. Muchas veces vivimos con muchas enfermedades catastróficas, desconocidas, etcétera, y a veces vivimos solo lo que queremos o lo que ve la vista, ¿no? Que estoy así, que no puedo, me duele y todo lo demás, ¿no? Pero el mundo espiritual está más deteriorado que nunca, ¿no? Entonces los medicamentos funcionan hasta cierto punto, pero medicamentos para la espíritu, para el mundo espiritual, desde la medicina convencional no tienen, no existe ellos. Ellos lo que tratan es el cuerpo físico, ¿no? Lo material, Ujú. ¿no? Pero en cambio la ceremonia del DMT va a tratar es la radiografía de tu mundo espiritual. O sea, tú tendrás X problemas y con la ceremonia del DMT vamos a activar la pineal y generar del neurotransmisor dimetiltriptamina y tu cuerpo físico queda y en tiempo de 5 o 15 minutos a lo mucho comienzas a salir de tu cuerpo y entras al mundo cosmotelúrico, al viaje astral como antes de nacer y después de morir. O sea, inclusive tú entras en el mundo espiritual, puedes ver a la persona que está haciendo daño o puedes ver a la persona que marca en tu vida el malestar o bienestar. Es decir, en el Caipache, en el mundo terrenal, eso no sabemos por qué me pasa, no me curo, sigo mal, sigo haciendo esto y nada que funciona. Claro, pero ¿qué te están haciendo? ¿O quién está haciendo tal vez energías negativas? Algunos amarres que sí existen. O si no vamos a ese mundo, simplemente tenemos traumas, tenemos cosas, por ejemplo, hay muchos casos de chicos, chicas que son profesionales, están en las universidades trabajando, pero fueron violados y muchas veces la psicología clínica es muy buena, pero no trata la parte espiritualidad y en la dimetiltriptamina comienza a quedar el cuerpo físico y entras en tus traumas, entra en ese trauma y comienza a arreglar y comienza a reconstruir y cuando vuelve luego de 5 o 15 minutos, a veces queda en un tiempo de depresión, ¿no? A veces media hora, más bien el efecto que comienza en el Caipache, en el mundo terrenal, a cambiar, a reconstruir, es más largo en personas, dependiendo del caso, ¿no? Entonces comienzan a caer en depresión, decir esto pasó, esto sucedió, esto, topé con tal persona después y me dice que ya no sufres, que ya está curado y tanto. Y comienzan a ver águilas, dependiendo montañas, personas, ángeles, dependiendo. Entonces uno como sabio se va canalizando por qué estos códigos, por qué estas geometrías sagradas te presentaron, porque cada iconografía tiene una esencia y tiene una razón de haber topado en este viaje astral con la dimetiltriptamina. Entonces, una vez que pasa a lo mucho, 4 sesiones a lo mucho, se canaliza el mundo espiritual y luego el cuerpo comienza a responder, las células comienzan a interactuarse. Hay mucha probabilidad de que una persona con enfermedades catastróficas comience a recuperar y a sanar. Wow, interesante. Doctor Raimi, ¿qué significa para usted todo esto? Todo esto en realidad es el causai, ¿no? El causai significa, muchas veces lo confunden, nos dicen suma causai, en la vida plena o la vida mejor o algo así, el suma causai, ¿no? Pero en realidad el suma causai no es vida, no es la vida buena o el bienestar, o sea, no es vida. En conclusión, el suma causai muchos lo traducen artículos científicos, textos, muchos catedráticos lo traducen como causa, causa y como vida, ¿no? Suma causa y vida plena. En realidad, para mí todo esto no es vida, no es vida así de plenitud, ninguna cuestión. Para mí en realidad es causa, y en realidad va más allá del suma, ¿no? ¿Qué es el causa y entonces? El causa es la existencia. Es decir, todo esto para mí es existencia. Yo existo, la piedra existe, la montaña existe, el agua existe, tú existes, todo existe. Por lo tanto, yo existo y tú existes, generamos una frecuencia de vibración de tú a tú. Al generar una vibración,
a una frecuencia de vibración con la planta, con el cosmos, con el universo, con los astros, con todo lo que existe, son hermanos gemelos. Y al estar en esta dimensión de hermanos gemelos, y estos elementos pueden hacer lo que tú quieras, te responden a lo que tú quieras. Es decir, eso se llama causa. Y todo esto significa para mí hermandad. No solo de seres humanos, plantas, piedras, astros, es decir, si puedo hacer un viaje hasta cuando yo quiera. Y por lo tanto, yo no vivo. Cuando hablamos de vivo, yo vivo, y si pregunto, ¿la montaña viva? ¿Es viva? Todo el mundo va a decir, no, pues ¿cómo la montaña va a ser viva? Y si te Claro. preguntan, ¿la pluma o la piedra es viva? ¿Vive? Todo el mundo va a decir, ¿cómo es absurdo? ¿Cómo una piedra va a vivir? Claro, porque el occidente te tipificó así, ¿no? Suma causa y Exactamente. vida plena. No, esto es enfermizo. Para mí todo esto es causa, y es decir, existimos. Y cuando existimos, habrá un momento que una piedra, una montaña, una planta llega a su ciclo de tiempo de existencia terrenal, y por lo tanto el cuerpo físico llegará en un tiempo tal vez tan corto, tal vez tan largo, pero uno hay que prepararse para hacerlo. Es decir, lo que quiero decir es que hay que prepararse para morir, y la muerte es parte de la vida, como comer, como saltar, como difundir, como trabajar. La muerte Aceptarla, ¿no? no es de, la muerte no es de Dios ni del diablo, la muerte no es mala, ni es nada de esas cosas como muchos lo dicen, ¿no? Ay, es que si no hubiera ido viaje, no muriera. Ay, si es que, ¿por qué Dios castigó y por qué llevaste? No, no, no. Eso Las es Occidente, lamentaciones, totalmente ¿no? enfermizo, y por eso muchas personas viven un trastorno de duelo, 2, 3, 5 años, y dejan de existir, ¿no? Viven, inclusive desde ahí nace la artrosis reumatoide, los problemas seniles, demencias seniles, etcétera, ¿no? Entonces, la existencia es eso, o sea, la existencia y la muerte es parte de la vida. Algún día hay que decidir partir de aquí, no toda la vida es estar aquí. Pero para tener estas dimensiones bien canalizadas, pues la pregunta es cómo lo están viviendo cada uno de ustedes, con el código causa y de existir, o con el código causa y de vivir. Uno, dos, ¿por qué cosas te estás sufriendo? O sea, cuando no tienes que sufrir por nada, porque la vida no es sufrimiento, pero así te hicieron creer que en esta vida tienes que sufrir, porque en la otra vida hay un paraíso en donde ahí está la recompensa. Pero si no hay más vida que esta única vida, que si lo disfrutas o lo haces un infierno, está todo en ti. Para ir esta parte canalizando con la parte de Jesús, al ver Jesús, nosotros no lo vemos como católico ni evangélico, no, no, lo vemos como una persona transpersonal, trascendida, como un chamán. Claro. Cuando le preguntaron, dice, a Jesús le dicen, ¿dónde está el reino de Dios o cuándo va a llegar el reino de Dios? Y Jesús le dice, no, el reino de Dios no existe, el reino de Dios no va a llegar. Dice, el reino de Dios está en tu corazón. Mira lo que dice. ¿Por qué Wow. buscáis? El reino de Dios está en tu corazón. Entonces, en nuestro mundo de la sanación dice, claro, o sea, en ti está el infierno y el paraíso. Tú decides qué haces, ¿no? Entonces, eso es para mí el cauce. Excelente, doctor Raimi. ¿Qué les diría a los oyentes usted, doctor, ya como para ir terminando esta transmisión? Hermanos y hermanas de todos los planetas, universos, pariversos, todos tenemos un tiempo que la vida, el código causa y vuelve a ti. Todos tenemos. Y todos en una etapa de la vida a veces nos olvidamos y comenzamos a satisfacer nuestros deseos. A veces, dependiendo cada ser humano, a generar demasiada economía a causa de, no sé, a costado de alguna costa, sobre precios, abusamos del alcohol, abusamos sustancias, abusan a mujeres, muchas cosas que pasan en X tiempo porque eso es causa, ojo, porque el causa no es perfección, ¿no? Entonces, tarde o temprano el kutimui o el karma, el dharma diría, ¿no? En otra corriente,
vuelve a ti. Es lo que quiero decir es que todos los que están aquí, vas a tener una etapa que te juro que el causa y la existencia te va a arrastrar hasta de la lengua. Y ahí es cuando tienes que saber parar y tienes que buscar estrategias, y tienes que entender y tienes que aceptar. Porque si esa etapa, Reflexionar un todo poco, ¿no? pasa, si no estás apto, tienes la tercera opción, que se deteriora alguna de las partes de tu cuerpo, se suicida, cometen muchas cuestiones y si no puedes, esto se ahonda y ahí es cuando la vida muchas veces dicen, ¿por qué mi vida es así? Se Claro, pero es lleva que tú no lo llega entiendes, a un pues no. caos. Entonces, ser fuerte esa etapa y disfrutar, porque solo hay una existencia. Si hay que llorar, llora. Si hay que, entre comillas, humillarse, porque no existe humillar, pero un poco para entender, muchas veces no nos gusta humillar, siempre somos orgullosos, siempre yo, que yo, poder, poder, economía, que dice qué. No, yo con todas estas formaciones que gracias a Dios, gracias al universo he logrado, yo me siento todavía ignorante, yo me siento más humilde que nadie. En mi comunidad todo el mundo dice Raimi, cuando toma Es una que todo copita eso, y... La humildad, porque los títulos, ni tu orgullo, ni tu sabiduría cuando te mueres no te vas cargando, ni tu carro del año, así porque lo es. único que te queda es la humildad y la sinceridad de compartir de tú a tú. Y Sean humildes, lo que yo luchen. siempre, perdón que le interrumpí, lo que yo siempre he admirado de usted es eso, la humildad con la que habla, la humildad de persona que es. Si ustedes le conocieran en persona, es, es mis respetos, así es. Bien, entonces, de mi parte, nunca olviden estas frases, que la vida es una sola, que en ti esté el infierno y el paraíso. Habrá un tiempo que te arrastrará el causa y levántate y después vendrá todo lo que tú quieras. Y por último, disfruta cada momento, no te amargues por tu cáncer, no te amargues porque te robaron un carro, no te amargues porque su hijo murió, no te amargues. Y por culpa, si es que no hubiera ido allá, mi hijo no hubiera muerto. No, 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 no. No sufras porque tú eres el único que decide sufrir o ser feliz. Aprende a aceptar, aprende a disfrutar mañana, cada minuto, salta, come. No tengas enemigos, no hay por qué tener con tu mejor enemigo, ora por él, dile por él. Ora por los que te odian, los que te critican, porque eso nunca nos enseñaron a pelear y tú no estás para pelear, tú estás para armonizar, tú eres un sabio, tú eres un genio, despierta ese genio y come verduras, come sano, toma agua, come cosas que la tierra da, porque la industria creó muchas cosas, embutidos de industrializaciones, es desde ahí aparecen las enfermedades catastróficas, pero busquen la madre naturaleza, estas cosas verdes, estas cosas naturales, y verás cómo tu vida cambia y llegarás a un muerte que tú mismo dirías, Señor, Dios mío, universo, en donde creas, no importa en quién crees, pero sé recíproco y sé coherente con lo que eres, no Llegar a hablemos de la plenitud, hipocresías, ¿no? porque eso es el reto del causa y tú tendrás esa vida, esa felicidad tan grande que en ti mismo se va a despertar ese genio y vas a ser feliz. Un abrazo fuerte a todos. Muchísimas gracias, doctor Raimi. Ha sido un placer el tenerlo aquí. Y pues sí, un abrazo a la distancia y que pues el universo le dé muchas bendiciones, doctor. Muchísimas gracias. Chao, chao, cualquier contacto estamos, un abrazo fuerte, nos vemos, chao, chao. Pase bien, gracias.